10:15 estamos por la 95.9, FM La Tucumana, nuestro programa se llama La Tucumana de Mañana, estamos de 8 a 12, de lunes a viernes, y además nos podés encontrar en YouTube, ¿sí? A través de nuestro canal que es La Tucumana FM, nuestro canal en YouTube, ahí nos ves, además de escucharnos. Estamos con León Torrente y con el amigo Joaquín Rostán, hoy en ausencia de Anita Pedraza, que va a volver el lunes, hoy por cuestiones familiares no pudo venir. Le mandamos un abrazo grande. Vamos a hablar ahora con Bárbara Baquero Morelli, ¿sí? Que asesoró a la diputada de la Libertad de Alianza, Lilia Lemoine, en la presentación de un proyecto que busca aumentar las penas a quienes hagan denuncias que resulten ser falsas, ¿sí? Vamos a preguntarle y consultarle sobre este proyecto y sobre cómo podría llevarse a cabo, cómo podría aplicarse en términos reales. Bienvenida, ¿cómo le va? Bienvenida al aire de La Tucumana. Buenos días. Bueno, la verdad nos llamaba la atención el proyecto y queríamos escuchar un poquito de qué se trata. Sí, bueno, el proyecto lo venimos tratando desde el principio de año con la diputada Lilia Lemoine y el doctor Hernán Seibán, que fue mayormente el que lo redactó. El tema de la falsa denuncia nosotros lo venimos tratando hace años. Ya con el diputado Alberto Acef, que él lo presentó en varias oportunidades, un proyecto similar. Más que nada nosotros a lo que nos dedicamos, que es los derechos de los niños, niñas y adolescentes y sus familias, y lo que está pasando con las falsas denuncias, el impedimento de contacto. Estamos hablando de denuncia, específicamente denuncia de violencia de género. No, es un proyecto en general con respecto a las falsas denuncias, pero nosotros hacemos mucho hincapié en bastantes artículos con respecto al tema de las denuncias de violencia familiar general, Sí. de abuso, acoso sexual, violencia contra los niños y adolescentes, pero el proyecto es con respecto a la falsa denuncia en general. Hablamos de modificar el artículo 109, 114, el 245, el 275, y más que nada en el artículo 4, que pedimos la modificación del artículo 275 del Código Penal, hacemos hincapié en el tema de reprimir con prisión de 1 a 5 años a todos los profesionales, a los peritos de parte o a las personas que ayuden a afirmar la falsa denuncia que una persona pueda presentar en la justicia. La verdad que yo creo que este proyecto sinceramente es bueno, debería tratarse, ojalá se apruebe, porque realmente o este proyecto o otro necesitamos que esto se empiece a hablar y se termine de una vez, o se empiecen a terminar de a poco el tema de las falsas denuncias. A ver, lo primero que se me ocurre como duda, así usando el sentido común, es cómo comprobar que una denuncia es falsa o que es real, ¿no? Es lo primero que le viene a la cabeza a cualquiera que escucha sobre penar las falsas denuncias. Justo hoy a la mañana estaba hablando en Canal 8 con respecto a ese tema, porque me preguntaron, y el sistema judicial estudió para algo y saben mayormente cuando una denuncia es falsa o no. Por ejemplo, en el Fuero de Familia, que nosotros trabajamos en muchos expedientes en distintas provincias y en Capital Federal, con respecto a por ejemplo, un caso de familia que empieza con una denuncia de violencia de género y se comprueba o no hay mucha evidencia porque la denunciante no presenta ningún tipo de evidencia, o se comprueba que fue una falsa denuncia porque justo la persona denunciada estaba en otro lugar, estaba en otro lado, o hay cámaras o un montón de cosas, y esa denuncia se termina archivando. Y después, de repente, para obstruir el vínculo de ese niño con su progenitor o su progenitora, se denuncia de abuso sexual. Mayormente siempre pasa en el mismo orden que yo te estoy contando en las denuncias de familia, que primero se denuncia violencia de género, no se llega a ningún lado, y después se denuncia por abuso. Después alguno de los progenitores recuerda que en algún momento habían abusado del menor. Claro. Es fácil darse cuenta que esto es una denuncia falsa porque se está haciendo y se está utilizando para obstruir el vínculo del niño con alguna de ambas familias. Entonces, Sí. hay
Sí, Hay pero alarmas en algunos puntos, no ujú, siempre. En algunos casos que vos te das cuenta que es una falsa denuncia. Si vos presentás una denuncia, no tenés ningún tipo de evidencia, y resulta que la otra persona tiene un montón de evidencia de decir yo no fui o yo no estaba en el lugar, no estaba en el sitio. ujú, eh, Hay maneras de comprobar una falsa denuncia. Eh, el tema es que, bueno, el Poder Judicial va a tener que trabajar. ujú. Sí, sí, entiendo que puede haber algunos casos donde haya manera. Igual de todo modo, en la descripción esta, a mí me suena que también es utilizando mucho la intuición, ¿no? Y no necesariamente lo intuitivo termina siendo suficiente carga de prueba. Es que exactamente eso es lo que nosotros queremos eh, plasmar con este proyecto. El proyecto, la ley Micaela, habla de que una mujer puede denunciar y puede ser testigo de sí misma. O sea, yo voy a denunciar hoy que a mí me quisieron violar y digo, sí, pero ¿tenés algún tipo de prueba? No, pero con mi testimonio solo basta para condenar a un inocente. Ujú, Entonces yo hoy te denuncio y no tengo ninguna prueba, pero yo con mi simple palabra, sin acompañar ningún tipo de prueba, hay quizás una persona que puede estar falsamente denunciado y hasta quizás en una preventiva, hasta que se llegue al juicio, que puede ser hasta más de 2 años, sin ningún tipo de evidencia. Y después si se comprueba que fue una falsa denuncia, ¿quién le devuelve esos años perdidos a esa persona o los años a ese niño que estuvo impedido de contacto? Obviamente, si se aprueba este proyecto, el Poder Judicial va a tener que investigar las denuncias a fondo para no tener que condenar a falsos inocentes, pero la idea es que eso se haga, no que uno agarre una denuncia como falsa y no lo investigue. ujú. Sí, sí, entiendo que la idea es justamente, a ver, nadie puede estar de acuerdo con las falsas denuncias. El tema es también que hay mucho de las situaciones de violencia familiar que justamente se dan en un marco de intimidad, sin testigos, en situaciones en las que no es tan sencillo de comprobar, e incluso donde la violencia va más allá de lo físico y es psicológica y se denuncia con delay, se denuncia más tarde. Son situaciones, son comunes. Yo Sí, sí. Esos casos, parto de la premisa lo, que tiene que ser excepcional, digo, y de alguien que probablemente tenga algún problema, no sé, en algún momento psicológico o algún problema más a fondo que decida denunciar falsamente a un familiar por violencia, ¿no? O sea, hablando desde las premisas humanas, creo que deben ser casos excepcionales, no creo que sea la norma que la mayoría de las denuncias que se hagan sean falsas a tal punto de que deba de comprobarse lo contrario, ¿no? ¿Me explico? sí, 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 sí. Bueno, lamentablemente no es así, porque de todos los casos que nosotros tenemos en la fundación, la mayoría son falsas denuncias, lamentablemente, o a mamás o a papás para obstruir el vínculo de los hijos, por un tema de venganza, por un tema de dinero, por un tema de que de que el papá o mamá tiene una nueva pareja y la expareja no encuadra en ese nuevo contexto que quieren armar. Se usa mucho, este tema se utiliza mucho. Lamentablemente el tema de las falsas denuncias en lo que es la familia es algo muy normal. No debería ser así, pero es algo muy normal. Últimamente se han visto muchos casos de que se usan a los niños como un botín de guerra entre ambos progenitores. El niño está en el medio y después le dice, no, porque mi mamá me dijo que mi papá es malo y después el nene tiene que ir a repetir a la justicia lo que uno de los progenitores le dijo como para poder seguir impidiendo el vínculo. Ujú. Igual en estos casos de violencia familiar en los cuales sí hay una violencia familiar real, con una pericia psicológica en donde la afectada o el afectado vaya y cuente, un psicólogo se da cuenta de lo que está pasando. No hace falta que uno grabe la situación o tenga algún tipo de evidencia. Ujú. O sea, un Eh, profesional se da cuenta de las cosas como van pasando. ¿En Vos vas a un qué? psicólogo y quizás ni siquiera hablando, el psicólogo ya sabe lo que está pasando. Ujú. Te consulto qué fundación es en la que trabajan ustedes. Fundación Doctor Natalio Morelli. ¿Se dedica aquí a la fundación a este tipo, a asesorar a este tipo de personas falsamente denunciadas? No. La fundación se encarga de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y las Mm, familias. bien. Y ahí ustedes reciben muchos casos así que logran comprobar que la denuncia fue falsa en la Sí, fundación.
Sí, sí, sí. ¿Tenés algún dato, lo consulto, ¿no? Desde la ignorancia absoluta, de más o menos porcentualmente cuántas denuncias son falsas y cuántas no? En la No, yo justicia, digo, no, ¿no? yo puedo hablar de los casos que nosotros tenemos, no me gusta hablar de números porque en realidad no se puede tener una estadística si no hay un observatorio o una entidad o un organismo público que diga, mira, son tantas las falsas denuncias. Yo te puedo decir de los casos que vienen a la Fundación, en este año vinieron 365 casos de distintas provincias de todas partes de Argentina y de esos 365 casos más de la mitad son denuncias falsas. Ujú. Y se comprueban cuando se hace una cámara Gesell al menor o se comprueban por distintos informes tecnojudiciales o peritos de parte, pero mayormente tratamos de no usar la figura del perito de parte, sino de que las mismas personas que están en el juzgado se encarguen de entrevistar a la familia, se encarguen de presentar la evidencia. Y el caso más grave que hemos tenido el año pasado, que es de La Rioja, es el caso de la niña arcoíris, donde la madre bañó a su hija de una manera muy brusca para que tenga su parte íntima roja, para después ir a denunciar al abuelo paterno por abuso. La nena comenta todo y cuenta todo cómo fue en cámara Gesell, llorando y angustiada porque decía que la mamá le dijo que tenía que decir que el abuelo la había tocado, que ella tenía miedo. Entonces, desgraciadamente existen personas que realmente quieren dañar a otras con una falsa denuncia y cosas graves. Ujú. No tengo duda que la humanidad da para todo, pero bueno, también creo que hay un marco que ha permitido que la violencia familiar, que estaba absolutamente, que se daba siempre en la intimidad y que en general durante muchas generaciones se denunció poco y nada, hoy permita que sea un tema que se hable, que llegue a la justicia, que se debata, que la gente en general, los niños, los adolescentes, las mujeres, los varones, los que la sufran, puedan ponerlo sobre la mesa y cada vez con menos vergüenza también, ¿no? En ese sentido, digamos, me resulta un poco... y ahí, como a pensar hacia dónde llevaría una ley de este tipo, si no volvería a retrasarnos 30, 40 años en cuanto a la posibilidad de poder denunciar, si al final el denunciante no va a terminar siendo perseguido, ¿no? Eso es lo que a mí me hace ruido, lo planteo en una charla, por supuesto. Sí, 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 es que está buenísimo el hecho de que uno piense así. El tema es que vos date cuenta que la mayoría de las personas que están yendo a denunciar hoy a la justicia están yendo a denunciar por algún beneficio que tienen. Las verdaderas víctimas, porque tenemos muchas personas, mujeres, víctimas de violencia familiar, violencia económica, violencia psicológica, que ayudamos desde la Fundación, porque la Fundación se dedica a ayudar a la familia en general. Nosotros tenemos un sector en el cual ayudamos mucho a las mujeres embarazadas. Y pasa este tema de la violencia, sí, psicológica, económica, que tengas que depender pasa también. El tema es, las verdaderas víctimas de violencia son las que menos denuncian, las que menos quieren esa exposición mediática porque usan estos casos de violencia con un fin político. Bueno, en ese Y caso eso es lo que no está bueno. me pregunto si una ley de este tipo no va a hacer que todavía se denuncie menos, ¿no? O sea, me refiero justamente a las verdaderas víctimas de violencia. Y las verdaderas víctimas de violencia, si realmente son víctimas y van a denunciar, están convencidas de lo que están pasando y nadie les tiene que decir, eh, a ver, vos sos víctima, no sos víctima. No, pero puede haber un marco La, legal la, que la contenga para que se sienta en condiciones de denunciar, ¿no? y hoy A en eso día a están todos eso, los a eso me aparatos de la refiero. justicia preparados para acompañar estas denuncias. Es más, hay hasta planes sociales por violencia familiar. Que eso también es algo que motivó mucho a la gente a denunciar falsamente la violencia de género. Le agradecemos mucho por esta comunicación, Bárbara. Vamos a seguir seguramente en contacto en otras ocasiones. Nos ha quedado claro cuál es la mirada y bueno, es un tema que da para debatir y para charlar justamente. Dale, gracias. Gracias. 10:30 de la mañana, vamos a un móvil, está Franco Carletti.